Ser minero. Tiempo ahora para nuestra sección sobre cultura minera en Hoy por Hoy León, Ser Minero, con Roberto Fernández. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, muy bien. Bueno, estoy por aquí con tu tocayo, con otro Roberto casi más fijo que tú en la sección, yo creo. Pues sí, porque mira, es uno de nuestros colaboradores habituales, tanto en el museo como en el programa. Hablamos de Roberto Matías, iba a decir el gran Roberto Matías, pero bueno, de Roberto Matías. Y hoy le hemos invitado porque, bueno, como es habitual en él, es de nuevo pionero, ¿no?, en un tema relacionado con la minería. Y es que, bueno, pues recientemente ha sido nombrado doctor ingeniero de minas por la Universidad Politécnica de Madrid, con una tesis sobre minería romana. Y es la primera tesis que se realiza sobre ese tema en nuestro país, y además ha obtenido, como no podía ser menos en Roberto, pues una calificación cum laude. Y bueno, pues además de felicitarnos, ¿no?, porque sea un leonés el pionero en llevar estos estudios a grado de tesis doctoral, pues le hemos pedido que nos acompañe pues para hablar de esta tesis y además, bueno, pues qué relación tiene con la minería romana en la provincia, que hemos tocado otros temas, pero bueno, ahora que ha hecho una tesis seguro que nos aporta algún dato más. Bueno, es un reconocimiento muy notable. Roberto, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenos días, bien, gracias. Y que además dice mucho, ¿no?, de tu hambre por el conocimiento, por la investigación. Me estabas comentando por aquí ahora mismo, bueno, lo que ha sido volver a poner, o lo que supuso volver a ponerse con los libros, con el estudio, y luego ya meterse de lleno en una tesis doctoral. Eso ya son palabras mayores, ¿no? Después de años con todo eso, no sé si abandonado o medio abandonado, ¿no?, por tu actividad profesional. No, había una continuidad de artículos, pero no es lo mismo hacer un artículo para un congreso o una publicación de una revista que hacer una tesis doctoral donde ya tienes una pauta completamente diferente y muchísimo más seria, infinitamente más seria. Es una tesis que te ha ocupado durante 6-7 años. Sí, aproximadamente 6 años. Uh-huh. Eso, aunque previamente tuviste que retomar los estudios universitarios. Sí, yo tenía titulación que no me permitía acceder a una tesis doctoral, tuve que complementar la formación universitaria, 2 años, 2 cursos completos, y ya pude hacer la tesis doctoral. Uh-huh. Bueno, voy a dejar que Roberto te formule algunas preguntas. Yo tengo alguna más, pero bueno, así también puede intervenir en esta charla 3. Roberto. Bueno, pues muy bien. Mira, el hecho de concretar, Roberto, todos tus estudios en una tesis te permitió descubrir, bueno, vamos a decir, no sé si errores o lagunas en tus investigaciones anteriores. Pues de algún modo, más que permitirme errores o lagunas, fue sistematizar la forma de investigar la minería romana. Pasé de interpretar las evidencias del terreno a buscar evidencias en el terreno, y eso ya me colocó a un nivel infinitamente superior. Y de la misma manera, bueno, supongo que igual tuviste la oportunidad, no tantos años de nuevo, retomando estos estudios y bueno, pues repasando todo lo anterior y descubriendo cosas nuevas. ¿Hay algún aspecto inédito en esta tesis que tú hayas descubierto que nos puedas contar? Bueno, de algún modo encontramos más canales de las médulas, un tramo de 43 kilómetros de canales. Encontramos una mina que pasaba una carretera por ella que yo mismo había pasado decenas de veces por allí que no había encontrado. Básicamente, lo que aporta de novedad a mi tesis doctoral es una metodología de investigación de la minería aurífera romana. Uh-huh. ¿Y por qué crees tú que hasta la fecha nadie había llevado a esta categoría de tesis la minería romana? Pues probablemente por un tema de concepto. La minería romana es arqueología, mientras que la minería moderna es patrimonio industrial, arqueología industrial, ¿no? Entonces, la minería romana se enclava dentro del ámbito arqueológico y, por lo tanto, no se considera desde el punto de vista de la ingeniería. A modo de ejemplo, hay explotaciones romanas que mueven millones y millones de metros cúbicos y es una evidencia arqueológica, mientras que una pequeña mina que de cualquier sitio por ahí es una evidencia de patrimonio industrial y de ingeniería, ¿no? Ese salto cualitativo y cuantitativo, que no tiene por qué ser, pues es lo que ha marcado un poquito el ámbito de investigación en cada campo. Claro, pero lo que dices, ¿no?, que sin hacer de menos a otras disciplinas, a historiadores o a geólogos o tal, sí que tiene bastante lógica que seáis los ingenieros de minas quienes os impliquéis en estos estudios, ¿no?, en estas investigaciones, porque yo recuerdo cuando vimos, por ejemplo, las excavaciones de la Cerrilla de San Blas, las primeras que se hicieron antes de abrir el museo, los arqueólogos hicieron un trabajo extraordinario, pero no eran capaces de interpretar lo que se encontraban porque no tenían los conocimientos técnicos, ¿no?, de ingeniería. En este caso puede pasar algo parecido, ¿verdad? Efectivamente, se necesita un equipo multidisciplinar para interpretar todos los elementos. En este caso, lo que yo aporto es la ingeniería minera romana de estas minas.
Ujú. Bueno, y a partir de ahí, claro, ¿cuánta documentación, cómo estaba el tema de las fuentes para trabajar? Estamos hablando de un campo no muy trabajado, al menos en nuestro país. ¿Es un escenario que también se da en otros rincones, estoy pensando, por ejemplo, de Europa, o si digamos que hay un pozo superior al que teníamos aquí? Bueno, nosotros tenemos en León el mayor conjunto mundial de minería aurífera romana y hay varios trabajos, sobre todo de franceses, que han investigado en los años 70 y bastante información sobre ello, ¿no? Uh-huh. Se ha generado mucha información, pero el campo básicamente está en el ámbito de la ingeniería bastante limpio, por no decir prácticamente intocado. O sea, que como otras tantas veces tuvieron que venir primero los de fuera para decirnos lo que había aquí y a partir de ahí ya hemos ido tomando conciencia de algún modo. Sí, precisamente mi tesis nace porque uno de estos arqueólogos, el Claude Domergue, la mayor autoridad mundial en minería romana, en el año 2008 me propuso, ¿y por qué no haces una tesis? Claro, en 2008 yo tenía otras cargas profesionales y demás, y me lo planteaba así un poquito lejano, ¿no? Pero fue pasando el tiempo, seguía investigando, seguía haciendo más trabajos y fue cogiendo forma esta tesis doctoral. Claro, porque yo al inicio de esta charla incidía en el hecho de haber tenido que volver a recuperar el tema del estudio, de los libros. No todo el mundo que nos está escuchando tiene por qué conocer, ¿no?, tu propia trayectoria profesional, personal. Te habías licenciado en su momento, luego habías trabajado durante X años, que no sé cuántos han sido. 20 años, sí, 20 años en el mundo de la empresa privada. Sí. Y a partir de ahí ya te prejubilas. Me prejubilo de la minería del carbón. Y es cuando retomas nuevamente el tema del estudio, ¿no? Decides meterte a fondo en la investigación, pero te encuentras con que los requisitos que se plantean para hacer una tesis doctoral te obligan a tener que volver a estudiar de nuevo, ¿no?, para actualizar tus estudios. Efectivamente, 2 años más de estudios y a partir de ahí ya tenía el campo libre para hacer la tesis doctoral. ¿Eso ya te pilla con qué edad más o menos? 45 años. Ahí es cuando tienes que volver a hacer los 2 años más de universidad. Efectivamente. Ajá. Y a partir de ahí ya concluyes eso y te metes con la tesis doctoral. A fondo, con la tesis doctoral, publicaciones, trabajo de investigación, excavaciones, todo. Uh-huh. Bueno, claro, aquí... ¿sí? No, que Chechu, perdona que lo diga y tal, y que no se enfaden los del tribunal, pero seguro que Roberto Matías sabía mucho más que las personas que tuvieron que valorar, porque es un tema, vamos, muy inédito y que él controla muchísimo. Y eso, bueno, me lleva un poco a pensar que no sé si con esta tesis ha roto algunos tabús o algunas ideas que yo creo que han quedado un poco viejas, ¿no?, en torno a la minería romana, por ejemplo, las médulas. Pues sí, a título de curiosidad, el modelo que se explica en las médulas data del siglo XIX, de finales del siglo XIX. Yo creo que ya es hora de que se revise un poquito, ¿no? Y en mi tesis incluye una especie de manual de minería donde especifico ya con un criterio moderno los distintos tipos de minería romana y su concepto real, ¿no? No podemos pensar que en las médulas hay pozos verticales cuando no encontramos ninguno, por poner un ejemplo. Y de ese modo pues establecemos ya un método de trabajo de la minería romana e incluso en las conclusiones hablo de que la ingeniería de minas como tal nació precisamente en la minería del oro leonesa romana, porque aquí se aplicaron ya todos los métodos de trabajo de minería que nos podamos imaginar. Porque de algún modo estamos... Igual no nos damos cuenta, ¿no?, porque es una especie de lluvia fina, ¿no?, son cosas que se van sumando, pero realmente en los últimos 10, 12, 15 años estamos viviendo un vuelco a lo que conocíamos de las médulas, ¿no?, con investigaciones, con conclusiones que vais sacando las personas que estáis trabajando a fondo en ello, ¿no? Sí, efectivamente nos damos cuenta de que conocemos de las médulas una pequeña parte y no muy grande precisamente. Pero se ha avanzado muchísimo, ¿no?, en los últimos años de forma particular. Sí, yo cartografié los canales de las médulas, la primera cartografía en el 2004 y todavía con la tesis sacamos un tramo de canal nuevo, ¿no? En las médulas todavía queda mucho por aprender, mucho, hay mucho recorrido. O sea, ¿crees que hay muchos kilómetros todavía que puedan aflorar o, bueno, ya tenéis bastante barrido todo? No tanto ya como kilómetros, precisamente, ¿Sí?, que están muy bien cartografiados, sino que dentro del propio yacimiento, cómo evolucionó el yacimiento de las médulas, la explotación de la mina. ¿Cómo fueron cambiando las técnicas y la propia tecnología de la época para explotarlo? Sí, cómo fueron aplicándola en distintos puntos y de qué manera, hasta llegar a conseguir mover cerca de 400 millones de metros cúbicos. Uh-huh. Hay todavía
grandes incógnitas que tienes como investigador? ¿Tienen para ti todavía zonas de sombra las médulas? Sí, ¿Cómo se trabajó allí? Precisamente aún no me he atrevido a hacer la publicación definitiva sobre cómo se explotaron las médulas, ¿no? Y uno de los motivos de ellos, y me alegro de no haberlo hecho, es porque en la tesis tuve contacto con un yacimiento que tiene una explotación muy parecida a las médulas y me ha estado indicando cosas muy, muy novedosas. Si afinamos un poco más, si concretamos cuáles son esas grandes incógnitas que tú tienes con respecto a las médulas, alguna cosa a decir, realmente no entendemos, no comprendemos cómo se podía hacer esto, cómo se las apañaban para esto u otro, ¿de qué hablaríamos? Exacto, cómo fueron capaces de, solamente utilizando agua, el derrumbar la montaña de esa forma y procesar los materiales a varios kilómetros de distancia. Todo lo que vemos hoy en las médulas es el resultado de una gran explotación minera hecha con una precisión milimétrica. Y Roberto, ahora que hablamos de canales, ¿no? Que yo creo que es la gran novedad, ¿no? De los últimos años hacia acá de las médulas, ¿no nos estaremos pasando un poco con los canales? Quiero decir, ¿es posible que salgan tantos y tantos y tantos canales nuevos? ¿No se estará pasando como con el Camino de Santiago, que cada pueblo tiene su Camino de Santiago? No, para nada. No tanto canales nuevos, sino como la minería de oro romana tiene muchos canales de abastecimiento de agua. Yo en mi tesis presento casi 1.500 kilómetros de canales de minería, 700 solo para las médulas. Con las tomas más alejadas que había, ¿qué longitud podían tener esos canales? El canal de minería romana más largo que tenemos es en las médulas y tiene casi 150 kilómetros de extensión. El canal número 3 que cogía el agua por debajo del lago de la Baña. Una obra de ingeniería espectacular. Alucinante. ¿Dónde puede la gente consultar tu tesis? Es que se puede, o tienes intención de publicarla, porque bueno, hemos dado una pincelada, pero creo que hay mucho que leer, ¿no? Y mucho que entender. Sí, la tesis está hecha en formato de investigación, ¿no? El formato divulgativo pues es un objetivo para más adelante. Y la tesis está libre en el repositorio de la Universidad Politécnica de Madrid. Simplemente entrando en la web del repositorio, tecleando mi nombre, aparece el documento de la tesis completo. Y lo tengo también en los portales de investigación de academia.edu y ResearchGate. Es fácilmente accesible y libre. Bueno, Roberto, pues seguro que nos vas a dar motivos para volver a invitarte por aquí nuevamente, porque andas con 1001 investigaciones, proyectos, y seguro que alguno de ellos se sustanciará, ¿no? Pronto. Por supuesto, en cuanto antes mejor. Vale. Bueno, todo un portento, Un portento, oye, yo si se quiere hacer cargo de ser minero no tengo ningún inconveniente. Le hago ofrecimiento público ahora mismo. Bueno, pues de verdad que gracias a ambos, los dos Robertos, gran compañía. No se me ocurre otra mejor para ser minero. Todo un lujo, contar con Roberto Matías en la provincia como investigador y como buena gente además. Venga, pues hasta la próxima. Gracias a los dos. Muchas gracias.